Soy Alfonso Palacio, el director del Museo de Bellas Artes de Asturias. Voy a ejercer un poquito como maestro de ceremonias en estos primeros compases de este acto, dividido a su vez en dos acciones. Y lo primero de todo, quiero celebrar el diálogo que por primera vez, y no va a ser la única, vamos a establecer entre el Museo de Bellas Artes y la Ópera de Oviedo, con su fundación y con Juan Carlos Rodríguez Ovejero aquí presente, ¿no?, que nos ha dado tantas facilidades siempre para tratar de tender y establecer puentes entre dos instituciones que tenemos muchísimos fines en común. Fines sobre todo culturales, pero también de muy diverso tipo. Así que esta será la primera colaboración de muchas que vendrán después. De hecho, ya estamos pensando en una segunda más potente e incluso en una tercera que le comenté a Celestino el otro día y que puede ser también un puente que podamos establecer con vosotros, con los que trabajamos de manera pues muy ilusionada y encantados. El porqué de haber celebrado este acto de unión, de colaboración entre estas dos instituciones con motivo de la programación en la temporada de ópera en Oviedo de la Lucrezia Borgia de Gaetano Donizetti, es que nosotros tenemos en nuestra colección un maravilloso cuadro de 1880 pintado por Salvador Martínez Cubells, en donde se representa precisamente un momento de esa ópera, y en concreto la parte final del segundo acto, entre Gennaro y Lucrezia. Casi me atrevo a asegurar que es el momento en que a Gennaro se le revela que él es un Borgia, ¿no? Ese momento que ya le deja para siempre, o a partir de ese momento totalmente derribado y trastornado, y que, como digo, pintó Salvador Martínez Cubells en esta obra que ahora tenemos aquí, que normalmente se expone en la sala 6 del Museo de Bellas Artes de Asturias, que pintó en el año 1880, y lo pintó a raíz de, como saben, de los pases que se hizo, de las programaciones, de la programación que se hizo de esta ópera en el Teatro Real de Madrid entre los meses de enero y febrero, con Julián Gayarre como tenor, y sí que se le parece muchísimo a lo que podía ser el personaje masculino Gayarre, y con Anna Dangieri, esa soprano italiana de origen austriaco que tanto éxito también tuvo en algunas ocasiones representando el papel de Lucrezia. Así que estamos ante una obra que satisfacía el gusto de toda una época, porque bajo la fachada de una pintura de historia, porque en el fondo puede funcionar en clave de pintura de historia, es una obra que está aludiendo a la ópera y al mismo tiempo al teatro, ¿no? Así que teatro, ópera y pintura de historia en un maravilloso cuadro de Salvador Martínez Cubells, pintado en ese año 1880. Salvador Martínez Cubells es un pintor de origen valenciano, nacido en 1745, fallecido en 1914, va a ser hijo y padre de pintores, y va a ser un artista que desde muy joven se va a presentar a las exposiciones nacionales de Bellas Artes, trabajando siempre dos tipos de cuadros. Por un lado, los recurrentes y omnipresentes cuadros de historia, ¿no?, la famosa pintura de historia que tanto triunfaba todavía en esas exposiciones nacionales, en dos modalidades de pintura de historia. Una pintura de historia más seria, como puede ser la educación del príncipe Don Juan o Isabel de Castro, por ejemplo, pero también los cuadros de pintura de historia en torno a aspectos más anecdóticos de lo que podía ser esa pintura de historia. Por ejemplo, tiene una obra muy famosa conocida como La Vuelta del Torneo, ¿no? Quizás sería su tercera gran obra conocida. Se presentó como pintor de historia y se presentó también a esas exposiciones nacionales como retratista. Y es que, por encima de la pintura de historia, nuestro Salvador Martínez Cubells, autor de esta Lucrezia Borgia, es uno de los más importantes retratistas salidos de esa Escuela de Bellas Artes de San Carlos, valenciana, y que a través del retrato alcanzará
para los historiadores del arte que han seguido su obra y que la han estudiado, digamos, sus cimas más altas como artista. También fue un personaje, antes ya de pasar un poco a analizar la obra, también fue un personaje que desde el punto de vista profesional se movió siempre en una dualidad. Fue pintor, pero fue un importantísimo restaurador de obras de arte. Esto puede parecer normal, natural, pero no siempre se daba esta doble naturaleza de la mano de los pintores o los restauradores. Se podía ser pintor, se podía ser restaurador, pero había pintores como en este caso Salvador Martí de Cubels, que junto con la pintura desempeñó una labor importantísima como restaurador, hasta el punto que se convirtió en el primer restaurador del Museo del Prado en el año 1869, con tan solo 24 años. Y a él, y este es un dato que seguro que les interesará conocer, a él se debe el traslado al lienzo, al soporte, a la superficie, el lienzo, de las pinturas murales de la Quinta del Sordo de Goya. De la Quinta del Sordo, que eran unas pinturas murales, una quinta que había comprado un personaje francés fascinante, Émile Derlangier, que en el año 1873 le encarga precisamente a Salvador Martí de Cubels que las traslade de esa superficie, pared, a superficie, lienzo, y luego tiene la inmensa generosidad este hispanista francés de 1881 donar esas pinturas ya trasladadas a esa superficie llamada lienzo al Museo del Prado. Al Museo del Prado, que es donde hoy las podemos contemplar. Pues bien, el traspaso técnico realmente importante de la pared sobre la que estaban pintadas a la superficie lienzo, gracias a la cual podían ser transportadas al Prado, se debe al autor de este cuadro, curiosamente, se debe al autor de Salvador Martínez Cubels. ¿Qué representa en la obra? Pues representa, como les he dicho, a los dos personajes más importantes de la ópera, a Gennaro en la fisonomía de Gayarre, a Lucrezia Borgia en la fisonomía de Anna d'Angeri, en ese tramo final del acto 2 de la ópera. Los representa además dentro de esa línea de trabajo tan pompié, ¿no? Que también fue un término que se asoció por algún musicólogo a las óperas de este periodo, sobre todo a la ópera romántica y en especial a la ópera de Donizetti. Hay un pompierismo tanto en la pintura como en las óperas de las que beben muchas de esas pinturas. La obra se caracteriza por un poderoso componente escenográfico, ¿no? Bueno, estamos ante una representación operística y también ante una representación teatral, donde los personajes se disponen, si se dan cuenta, en un solo plano, pueden ser captados con un solo golpe de vista, un solo plano que no evita esta formulación triangular. Esta es muy interesante en cuanto a disposición de los personajes. Una formulación triangular que es la que van marcando las distintas figuras, dentro de una corriente de verosimilitud arqueologista, así se definió por los críticos de la época, que hacía que el pintor prestara muchísimo cuidado a lo que era todo el proceso de reproducción muy detallado de mobiliario, tapices, cortinajes, vestuario, en este caso de las figuras, y por último, como no, elementos arquitectónicos. De una gran virtuosidad en el manejo tanto de los colores como del pincel, de una gran verosimilitud. La pincelada corta, sobre todo, la utiliza el artista para resolver de una manera muy apretada, muy abigarrada, todo lo que es el vestuario de unos personajes que, si se dan cuenta y luego se pueden acercar, una vez que hayamos terminado este acto, están perfectamente definidos desde el punto de vista del dibujo que los va rodeando.
a modo de contorno y también en clave de entornos. Una pincelada, digo, muy apretada, muy abigarrada en el entorno de lo que es el vestuario, con un dibujo muy marcado y mucho más suelta, si se dan cuenta, sobre todo a la hora de representar las imágenes, las figuras que aparecen superpuestas, particularmente en todo lo relacionado con los tapices, ¿no? que estarían ubicados en estos dos paños. Si a ello sumamos un color muy característico de la paleta de este pintor, a base, por supuesto, de marrones, negros, blancos, grises, pero de estos amarillos o dorados y de estos rojos o carmesí, no cabe duda que estamos ante una de las composiciones más interesantes, más valientes y más atractivas para un público medio que enseguida podía hacer de esta obra o ver en esta obra un elemento apetecible como producto final de compra, ¿no? Porque estamos, fíjense, ante una pintura de historia, de ópera y de teatro de no muy gran tamaño. No estamos ante esas máquinas de 2,5 por 4 metros que se exponían en las exposiciones universales extranjeras, a las que fue también Salvador Martí de Cubels, pero también se exponían en las exposiciones nacionales, sino que estamos ante una obra comparadas con esas grandes máquinas, de un reducido tamaño que para el comercio artístico era realmente una obra muy interesante, ¿no? Y así fue vendida, pasó por distintas manos, por distintos propietarios, hasta que llegó al museo en el año 1994, con motivo, como saben ustedes, de la dación en pago de impuestos sucesorios de la colección de Pedro Masaveu Peterson. Es una de las 410 obras que entró en ese año 1994 procedente de esos fondos. Pues bien, este es el motivo que ancla un poquito la presencia y lo que todo va a venir a continuación, lo que todo va a ocurrir a continuación en torno a la Lucrezia Borgia, en este caso de Gaetano Donizetti, en este museo, la presencia de este estupendo cuadro. Así que, sin más, muchísimas gracias por su atención y damos paso a Marcos Suárez y María Zapata, que van a interpretar un aria, una de las arias más bonitas de la ópera de Lucrezia Borgia, Come Bello.
decir, antes de pasar a un poquito establecer esta conversación con nuestra maravillosa soprano, que ella es una de las pocas sopranos que ha representado las 4 reinas de Donizetti, aunque Lucrezia Borgia no sea una reina, pero sí Ana Bolena, sí María Estuarda y sí en Roberto de Veró a Isabel. Así que
me falta, en escena me falta todavía el deber, lo he hecho en forma de concierto, pero bueno, lo he cantado. Eso es, así que estamos ante una de las pocas sopranos que, aunque todavía le falta en forma de ópera, pero sí en concierto ha representado las famosas Cuatro Reinas de Donizetti. Y mi pregunta, la pregunta que querría hacerte es, bueno, todos conocemos un poquito qué hay detrás de Lucrecia Borgia, ¿no? Qué hay detrás de una mujer sobre la que se levanta una leyenda negra ya en su propia vida, y bueno, y a posteriori excuso decirles, ¿no? Hasta que llegamos al romanticismo, a Víctor Hugo, a ese año 1832, a esa obra teatral, que es bastante interesante, a ver si luego podemos decir algo sobre ella, y que fue una víctima en su día, una víctima de su padre, el Papa Alejandro VI, el cardenal Rodrigo Borja o Borgia, de su hermano César, que mató hasta a su hermano Juan, celoso bueno, y al padre de su hijo. Efectivamente. Una mujer pero que luego las crónicas o los datos o las últimas informaciones o las últimas averiguaciones pues nos dan otra cara, sobre todo curiosamente en ese tramo final en el que está basada la ópera, que es su estancia en Ferrara, su estancia con Alfonso de Este, esos años que dan de 1501 a 1519, donde es una mujer queridísima. Exacto, amadísima por él y por el pueblo. Amadísima, culta, que se rodea además de Ludovico Ariosto, de Pietro Bembo, de Baltasar de Castiglione, bueno, de toda una serie de humanistas realmente increíbles y que son años de felicidad para ella, relativa, pero felicidad, ¿no? Muere muy joven. Entonces, mi pregunta es cuando te tienes que preparar un personaje de estas características, donde sabes que hay, por un lado, una realidad muy construida en torno a él, ¿no? Muy denotada, muy connotada, la de la leyenda negra, pero que también fue un personaje que no era tan malo ni perverso ni vicioso como... investigas más por ahí, haces más caso a todo lo que tiene que ver con el libreto y con el compositor, haces un término medio una síntesis de le mot just, que dicen los franceses, la palabra justa. ¿Cómo preparas un personaje tan complejo, con tantas caras y con una fortuna crítica tan mala, tan mala? Total. Bueno, antes que nada quiero decir que estoy encantada de estar aquí y muchísimas gracias por la invitación, es un placer. Dicho esto, pues sí, a la hora de preparar un papel, sobre todo un papel de estas características, que es un personaje histórico, yo tengo la suerte además de adorar toda esa época histórica y entonces ya antes de ni siquiera de pensar que podía cantar esta ópera, ya me gustaba el personaje, entonces pues ya había leído sobre ella y ya estaba bueno, documentada de alguna manera. Entonces, como dices, pues sí, al final lo que hay que buscar es un término medio a la hora de preparar el personaje, porque obviamente la Lucrecia de la ópera en realidad yo creo que no tiene nada que ver con la Lucrecia, o no es tan mala como se la conoce históricamente, ¿no? Entonces, pues buscar, digamos, intentar de alguna manera buscar la parte humana de ese personaje. Y que lo hago con todos los personajes, pero con estos, digamos, históricos en particular, donde podemos encontrar también más documentación, obviamente, más información. Y bueno, pues al final pues intento, aparte de informarme sobre ella, darle también mi sello, ¿no? Ponerle de mí, ¿no? de mi parte humana también, claro. Pues, claro. En una ópera, además, que es muy compleja, tanto desde el punto de vista técnico como teatral. Vamos. Sí, porque es una mujer al final llena de caras, ¿no? De facetas, ¿no? Pues eso es delante digamos, de un público, de la gente, de una manera, y cuando aparece su hijo y ella entiende que es su hijo, pues completamente se le caen todos los esquemas y viene fuera su parte, digamos, la parte que no está acostumbrada a mostrar, que es la de eso, de ser humano, de madre, de madre
de persona amable, de persona... Porque técnica y artísticamente, ¿qué es lo más exigente de esta ópera? Bueno, Tú siempre hablas de una fatiga tremenda, pero tienes que llegar al último acto en plenitud. ¿Dónde está lo peor? Donde está la cabaleta. O sea, ya he terminado ya el primer acto y todavía me queda el segundo, que es lo peor de lo peor. A ver, técnicamente, como todas las óperas belcantísticas, y este tipo de personajes de gran envergadura, como son las reinas, ¿no? O cualquier papel belcantístico, tiene el problema la dificultad técnica vocal. Es un canto con fraseos largos, un canto lleno de coloraturas, de variaciones, donde el acompañamiento orquestal es eso, un acompañamiento, una cosa que te sostiene, pero que en realidad la voz está sola por encima, lleva justamente la voz cantante y tiene el apoyo de la orquesta, el sostén de la orquesta, pero al final eres tú con tu voz y estás prácticamente desnudo, sí, estás allí y bueno, y tiene que estar todo en su sitio. Y muy controlado vocalmente, técnicamente, y aparte de todo esto, además, está la parte escénica. En una producción como la que tenemos en Oviedo es importantísima, es siempre importante, pero en este caso, que es una producción muy tensa, muy dramática, tiene esa complicación, además, que tienes que poner muchísimo en la parte actoral, y hay que buscar un equilibrio para no pasarte, porque para no ir en detrimento de la parte vocal, lógicamente. Y encontrar ese equilibrio no es nada fácil, a veces. Claro, hay una parte dramática y teatral muy fuerte. Sí. Quizás no es Verdi, que es el máximo ejemplo donde teatralmente los cantantes dan el... Pero hay una parte actoral tan marcada en esta ópera, sí, que supongo que la actriz, o sea, el cantante, actor o actriz ya es un binomio indisoluble, ¿no? Yo en Celso al Velo el otro día en la función lo vi, cuando se lo obliga ya a cantar tirado, sí, bueno, ensangrentado. Hacemos de todo, ¿no? Yo me imagino que a vosotros os hará o cuando se dice, no, tú sube la escalera y vete cantando. Sí, pues una gracia. Yo ¿no? Muchas veces digo, hazlo tú primero. Y luego me lo cuentas. Porque parece una tontería, pero incluso hacer esto mientras estás cantando te quita aire. Y claro, tienes que para eso también están los ensayos, para entrenarte en hacer esto cantando, que parece una tontería, pero no lo es. Entonces, todo lo que tú hagas en escena te quita, digamos de alguna manera, concentración y aire en la parte vocal, ¿no? Entonces, pues... Hay una tiranía de los directores escénicos, casi, a veces. Bueno, ¿no? hay de todo. Hay de todo. Hay momentos en que sí, hay otras producciones en las que el tirano, entre comillas, es el director de orquesta. Hay veces en que el tirano es la soprano o el tenor de turno. No sé, lo que toque. Bueno, está bien. A mí nunca me toca ser tirana, ¿eh? Está bien que os vayáis pasando. ¿Y qué crees que aporta el montaje a la Lucrecia que habéis puesto sobre las tablas en el Campo Amor? El montaje de Silvia Paoli, Yo creo que a mí me encantó el otro día. Yo iba con muchas ganas de... Yo fui a esa función, a la del domingo, con muchas ganas, después de, bueno, cosas que más o menos había leído, y a mí realmente me parece que funciona como un reloj de... Yo creo que es una puesta en escena muy inteligente, arriesgada, y bueno, ya ella es una mujer y tiene una visión femenina que a veces no estamos muy acostumbrados, porque no, ahora hay más, ¿no?, directoras de escena mujeres, pero no, hasta ahora no ha habido tantas, ¿no? Entonces, la visión de la mujer yo creo que siempre es interesante, sobre todo en una ópera como esta, un personaje como este. En realidad, si uno se fija bien, es la única mujer de la ópera, porque la otra mujer que hay hace un personaje de hombre. Aparte, sí, bueno, la figuración, obviamente, las chicas de la figuración, pero la única cantante es Lucrecia Borgia, porque el coro también son hombres, todo. Entonces, yo creo que la visión de Silvia sobre este personaje que al final es, pues, Lucrecia es una mercancía,
desde su nacimiento, una moneda de cambio, una mujer que es obligada a casarse, como lo eran tantas mujeres en aquella época, pero en su caso además era por poder, por dinero, por la ambición de su padre y de la familia Boris, de su padre, de su hermano, de sus hermanos, ¿no? Entonces ella, pues, supongo que creció en ese ambiente también de falta de amor, de falta de piedad, de falta de caridad, de falta de todo, de ética, no sé, de todo, ¿no? Crecería en ese ambiente y probablemente algún momento así de crueldad puede ser que lo haya tenido, pero imagino que porque no conoció otra cosa, ¿no? Entonces a lo mejor también en su época pues cualquier pequeño detalle fue usado por los enemigos para... Sí, es que lo que acabas de decir me resulta además muy curioso y muy estimulante, porque de lo no tan mala que era cuando Lucrecia se casa con tres señores. Sí. Bueno, Lucrecia nace... Enamorada de dos, sí, el primero no. Nace en 1880 y a los 10 años, entre los 10 y los 20, ya se ha casado con dos señores y se ha quedado viuda de dos señores. Atención al carrerón, ¿no? Pero con el primero, con Giovanni Sforza, y con el segundo, con Alfonso de Aragón, siempre se mantuvo fiel a su causa. Es decir, cuando la familia trató de ir a por ellos porque ya no les interesaba mantener esa alianza, primero con los Sforza de Pesaro, este era el duque de Pesaro, y luego las crónicas nos cuentan que en vez de ponerse del lado de su padre Alejandro VI, de sus hermanos Juan y César, no, ella se mantuvo y trató hasta el último segundo de salvar que no emboscaran a, por ejemplo, a Alfonso, ¿no? Alfonso de Aragón. Y cuando llega a Ferrara, bueno, aparte de que muere efectivamente como la mujer del pueblo, ¿no? La mujer más querida de la princesa de Ferrara, una mujer que se había ganado todo el cariño del pueblo, a Alfonso, aunque él tuviera también sus queridas y estas cosas, lo aconsejó siempre muy bien desde el punto de vista político, se enfrentó a los ejércitos pontificios de su padre. Sí, una vez casada, o sea, era una mujer, es decir, que no iba detrás a asesinar ella a sus maridos, al revés, todo lo contrario, se ponía de su lado, ¿no? Cuando estaban los franceses intentando conquistar por ahí Italia. Entonces, es increíble cómo se construye una leyenda negra tan brutal hacia una mujer que luego, si la miras con lupa, pues el mito de los envenenamientos, ¿no? Bueno, aparte que los envenenamientos en esa época eran un poco una cosa general, no era que los Borgia, que eran envenenadores, se usaba, por desgracia se usaba como se usaba apuñalar y tirarlos al río, yo qué sé, era una cosa, quitarse de en medio a los rivales era un poco, pues eso, a la orden del día, ¿no? Entonces, pero precisamente ella, si uno se quita todas estas leyendas que nos han ido propinando, digamos, en todos estos siglos, pues en realidad nada más lejos, precisamente por eso. Una vez ella se casaba, pues tenía muy claro que era la mujer de, era la señora del feudo, de lo que fuera, y tenía que defender lo que era suyo, y ya no formaba parte de la familia. De la familia. Nada. Sí, curioso esta... Es que además eso históricamente está muy documentado, ¿no? Hasta que llega Víctor Hugo, construye esta historia falsa completamente. Bueno, porque además, es muy teatral también, es muy dramático también el tema de Lucrecia como envenenadora, como mujer totalmente sin piedad. Entonces eso da mucho juego literario y teatral, obviamente. Pero en Víctor Hugo hay una moraleja que, sin embargo, yo creo que en Donizetti no la hay, y es la siguiente. Tú, si lees un prólogo de Lucrecia Borgia, el escrito por Víctor Hugo, dice, vamos a poner a una mujer muy mala, pero que el amor de madre la va a redimir, ya veréis como el único amor del mundo, que es el amor verdadero, que es el amor de madre, con Gennaro, ya veréis cómo la va a salvar, la va a redimir y demás. Y Donizetti me parece mucho más honesto, porque él deja hablar a los personajes, sin ningún tipo de llamada previa tipo Víctor Hugo, mujer mala, pero no os preocupéis, yo la voy a esta visión tan patriarcal, yo la voy a salvar, porque le voy a meter el amor al hijo
y la voy a convertir en una buena mujer, ¿no? Yo es que en Donizetti, como he interpretado varios de sus personajes femeninos, siempre veo una gran afinidad con el personaje femenino. Pero porque Donizetti fue muy mujeriego. Ya, por eso. Las conocían muy bien, pero no solo, yo creo que tenían una sensibilidad especial, yo creo, para presentar los personajes femeninos. Sí, sí. Bueno, y sobre todo respetarlas, dejarlas hablar, en lo bueno y en lo malo. Exactamente. No te voy a meter esta moraleja final que Víctor Hugo sí que la mete y es molestia. Es molesta y es patriarcal, es como, es bueno, patriarcal, venga, la vamos a sacar de su... Sí. Sí, sí. Es mala, malísima, pero no os preocupéis. Cuando se enamore de su hijo será buena, buenísima. Sí, ¿no? porque los hombres no son tan malos, es ella la peor. Es un poco esa la sensación, ¿no? Sí, sí. Y volviendo a la producción de Silvia Paoli, yo creo que este peso del patriarcado, que ahora parece que estamos ya muy hartos de oírlo, porque últimamente que no sea la otra cosa, por desgracia es un tema muy actual. Y bueno, y es que precisamente en esta época, en esta ópera queda muy claro que es un personaje, o sea, en esta ópera, en este personaje en sí que es Lucrecia Borgia, muy claro que es el fruto de su época y del manejo de una sociedad patriarcal, ¿no? Una sociedad masculina, ¿no? El poder lo tienen los hombres. Sí, por suerte ha habido, no sé si saben, una corriente de revisión dentro de la literatura italiana reciente y de la historia de recuperación de la figura de Lucrecia Borgia, ¿no? De Lucrecia Borgia, tratando un poco de poner los puntos sobre las íes, ¿no? Y que, bueno, pues que fue un ser humano con sus luces y con sus sombras y que no fue ni la Lucrecia de Víctor Hugo, ni la del Felice Romani, ni la de los Borgia de Alexandre Dumas, el padre, que también publicó ahí sí, en el año 36, creo que recordar que fue. Es decir, no, pues que fue un ser humano que en el fondo funcionó como peón de las disputas territoriales y políticas de una familia, eso sí, bastante retorcida, ¿no? Sí, sí. Los Borgia o Orgia o como queráis llamarlos, bastante retorcida. Pero por suerte ha habido, ¿no? Ese intento de revisión y de recuperación, y yo creo que se están empezando, no solo con Lucrecia, sino con otras mujeres que son como el paradigma de la envenenadora, exacto, la asesina. Lo que es curioso es que las mujeres los personajes históricos femeninos que han llegado hasta nosotros han llegado por esos motivos. La loca, Juana de Castilla. Bueno, ese es un tema que a mí me pone muy de los nervios, lo de Juana la loca. Porque vamos, de loca yo creo que no tenía nada, lo que pasa es que era muy incómoda y había que tenerla, pues eso, encerrada para que no molestara. Y como ella habrá habido... Siento. Así es. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Hacer algún comentario? ¿Alguien ha visto ya Lucrecia Borgia en Oviedo? Que es espectacular. Sí. ¿Me oye? Mira, quería preguntar si encontraste coherente la traslación a la época fascista del año 39 o 40. Hablando de ese contexto de patriarcado y demás. Y luego yo también quería comentar la puesta en escena que, como Alfonso, a mí me impactó y me interesó. A pesar de esa violencia a veces que parecía gratuita, aquellas chicas semidesnudas metidas en la jaula, que es tan impactante que el aria que cantó el barítono, de repente es que casi ni la escuché. Me distrajo de tal manera que casi... y que lo hizo muy bien, ¿no? Entonces, yo comprendo que es una enorme dificultad para los cantantes, pero el espectáculo total está ahí. Y la ópera es ese espectáculo total. Y como aquí en Oviedo vimos tantas representaciones de cartón piedra y de tenores que ponían el pie adelante y soltaban la caballetona ahí como una detrás de otra como churros, pues esto yo lo valoro especialmente. Y Yolanda, me parece que usted tiene una presencia escénica apabullante. Me encantó. Muchas gracias.
Muchas gracias. Yo creo que la traslación de época, digamos, llevarlo a la Italia fascista, yo creo que entra muy bien, porque prácticamente el ambiente es siempre ese, despiadado, cruel, de hombres. No, creo que está muy bien pensado. Luego es una producción que está llena de detalles. El problema es que muchas veces, viendo solamente una función, se pierden muchas cosas, ¿no? Entonces, a veces uno dice, ¿y esto por qué? ¿Cómo han llegado hasta aquí? Y es porque no nos ha dado tiempo de captar todos los detalles que hay, ¿no? Entonces, pero creo que funciona muy bien y le doy las gracias por lo que ha dicho, porque muchas veces, bueno, hay gustos para todos y son todos respetables, pero es verdad que hace falta un poco de novedad y de arriesgar en las puestas en escena, porque a mí también me gustan las puestas de cartón piedra, que son bonitas de ver, pero también a un cierto punto aburren, ¿no? Porque ya sabemos lo que va a venir o sea, es un teatro que es bonito de ver, pero que le falta a lo mejor ese punto de revolver, ¿no? De remover, de hacer pensar, ¿no? Que también es una de las, yo creo, de las misiones del teatro, de la cultura en general, ¿no? Hacer pensar a la gente que viene a ver una función, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que intentamos, ¿no? Y por eso la parte escénica también es tan importante, no es solo la parte vocal. Ahora mismo los cantantes somos pues atletas, porque hacemos de todo en escena, ¿no? Por lo menos lo intentamos, porque muchas veces hay veces que nos piden cosas que son realmente imposibles, o por lo menos para mí hay unas cosas que físicamente no puedo hacer, entonces intento pues hacerle ver, mira, esto no, lo cambiamos por otra cosa, pero intentamos siempre, yo creo que todos, hacer lo que nos piden en escena compatiblemente con el canto, claro. Muy bien. Más preguntas, más comentarios, reflexiones. Bueno, mientras se les ocurre alguna, yo tengo que decir que el domingo, mientras escuchaba la ópera y luego hablaba con mis colegas de palco, y es algo que quiero decir y además lo voy a sostener allí donde tenga que sostenerlo, comentaban que el nivel vocal era tan alto que podía ser digno del Covent Garden, es decir, el trabajo que estabais haciendo, ¿no? Y además es un papel muy marcado por 4 sopranos maravillosas y muy connotado pues, por la Caballé, por la Devia, por la Sutherland, por la Kovrelova y por la Auyane. Por suerte hay colegas también por ahí que las cantan. Bueno, un nivel... Y yo soy un mero aficionado, realmente. Me interesa mucho la ópera y me interesa mucho además todo el montaje escénico que mueve la ópera. A mí me encantó, sinceramente. Vi referencias a vi referencias a Pasolini, vi referencias a Freud, vi referencias a Tinto Brass, vi referencias a Lars von Trier, vi referencias... Pero todo de una forma, mezclado de una forma muy original, ¿no? Entonces, creo que funcionaba como un engranaje a la perfección, ¿no? El canto y el montaje. Sí, yo también estoy convencida de ello. Por eso también para nosotros, los cantantes, digamos, actores, es más fácil trabajar cuando todo tiene una consecuencia y tiene un motivo de ser, porque lo complicado en estas puestas en escena, digamos, modernas, por llamarlas de alguna manera, es cuando te piden a veces hacer cosas que no tienen sentido. Y eso es muy difícil para nosotros hacer. A mí, por ejemplo, particularmente me resulta imposible hacer una cosa que no entiendo, que no me sale, no me sale natural. Si luego vienes y me convences, yo te la hago, pero me tienes que dar un motivo. Y en el caso con Silvia Pauli, pues la verdad es que nos entendimos siempre muy, muy bien. Y las cosas que yo no sentía, las hemos hablado. Y o me ha convencido, o la he convencido yo a ella, de que eso no me iba a salir natural.
Y al final ese es el trabajo que hay que hacer, convencer, o sea, hacerlo tuyo, hacer su pensamiento, su idea, hacerla tuya y luego transformarla y hacerla de todo, hacerla llegar al público. Ese es nuestro cometido. Si lo hemos conseguido, pues esa es nuestra satisfacción, ¿no? Sí, y que de ese contacto surja un recuerdo memorable, ¿no? entre el cantante y el público, ¿no? Yo creo que yo estoy muy contenta por la reacción también del público, porque incluso a quien no le gusta la puesta en escena, pero hay una energía, y eso se nota mucho cuando estás en el escenario, una energía desde que empieza la función, que ves que el público, le guste o no, está atento y está contigo y eso son momentos, estados de gracia que se crean pues en una compañía de estas características, que dices tú, yo me salgo ahora mismo fuera, pero una compañía de canto de altísimo nivel, mis compañeros son todos fantásticos, todos. El coro suena fantásticamente, la orquesta, una maravilla, porque tenemos un director estupendo. Bueno, porque la orquesta es buena en sí, pero quiero decir que el director hace muchísimo. Y entonces es como todo funciona. Y eso lo notamos muchísimo en el escenario cuando salimos y dices, hay una energía que va en doble sentido, de nosotros para el público y del público hacia nosotros. Y eso es impagable. Qué bien. Sí, sí. Además se nota y se siente. Sí, sí. Sí. ¿Preguntas? Bueno, lo primero felicitarte, Alfonso, por tu presentación y a ti, Yolanda, que bueno, me he quedado fascinada el otro día viéndote. De verdad, los pelos de punta, que se suele decir. Quería preguntarte desde que tu representante o bueno, desde que te avisan que vas a representar esta función, hasta que la estrenas, ¿cuántos meses necesitas para prepararlo? Horas no. Y ahora lo multiplicamos luego por las horas del día. No las cuento. Digamos que depende, porque en este caso lo he sabido con años de antelación, ¿no? Entonces, pues bueno, pues ahí empiezas pues, a documentarte, en este caso, como ya estaba documentada sobre el personaje de Lucrecia, pues documentarme sobre la Lucrecia di Donizetti, cuando la escribió, cómo, la historia, lo que hizo, y luego ya pues empezar con el estudio, ¿no? En este caso, como he tenido tanto tiempo, he empezado por las áreas, poco a poco, y luego ya he ido pues siguiendo con el resto de la ópera, ¿no? Y eso pues bueno, pues ahora lo coges, luego en medio tienes que cantar otras 2 o 3 óperas que no tienen nada que ver, cuando terminas esas 3 vuelves otra vez a la Lucrecia, la vuelves a estudiar, la vuelves a cantar y así hasta que llega el momento inmediato antes de que lo tienes que cantar que te dedicas exclusivamente a ella, claro. Pero no sé, no puedo decir, no puedo contar las horas. En este caso han sido años. Años, sí, porque desde que lo supe hasta ahora han pasado años y ya desde que lo supe empecé poco a poco, pero empecé a estudiarlo todo sobre Lucrecia Borgia. Entonces, muchas gracias. Sí. Gracias. Dices que han pasado años desde que la Ópera de Oviedo le propuso el papel. ¿Ha pasado alguna vez que diga que empieza a estudiarlo igual con 3 años de antelación y luego a lo mejor 1 año antes diga, no, esto no es para mí? A mí no me ha pasado. Puede pasar porque en la vida uno no sabe cómo está y con la voz, pues bueno, siempre hay imponderables que uno no controla y puede pasar, pero si uno sigue en un repertorio, sabe lo que está haciendo y tiene un poco una visión del futuro, del trabajo y de lo que tiene que cantar, normalmente esas cosas no deberían pasar, pero pueden pasar, ¿no? Somos humanos. Y con respecto a las funciones que hizo en Budapest el mes pasado, ¿ha notado diferencia con el cast, en su manera de interpretarlo,
Bueno, esa fue una cuestión un poco complicada porque me puse enferma, entonces no pude hacer las 3 funciones que tenía que hacer, hice solo una. Y fue una pena, era otro mundo, era completamente diferente, era otra producción, otra idea, otro tipo de puesta en escena, más tradicional si queremos, aunque también tenía, estaba muy bien pensada, el director de escena era también una persona súper preparada. Y bueno, y el cast era también maravilloso, tengo que decir. Stefan Popp era el tenor y Lucia Molinari era Orsini. Y por desgracia no pude disfrutar de esa producción porque me enfermé, que son esos imponderables de los que hablo, ¿no? No lo puedes controlar. Pero de alguna manera me ayudó, aprendí mucho de esa experiencia también, porque de todo se aprende, y me ha enseñado muchas cosas que ahora estoy poniendo en práctica en esta Lucrecia Borgia. Entonces, bueno, pues dentro de lo malo, digamos que le he dado la vuelta a la tortilla y he intentado coger lo mejor de una experiencia mala, porque no fue muy agradable. Gracias. Quedan 4 minutos. ¿Alguien que...? Sí. A mí me gustaría que Yolanda nos hiciera algún comentario sobre el cuadro, ya que estamos en este diálogo con las artes. Uy, me encanta. Es justamente, bueno, pues es una puesta en escena tradicional, súper tradicional, maravillosa. Y me encanta porque, por lo que decías antes, porque es muy teatral. La mirada de ella y la posición de él son muy teatrales, parecen salidos exactamente de una ópera. Entonces, me encanta, me gusta muchísimo. Me lo voy a llevar. Sí, sí, como está ahora... Te lo dejaremos en depósito. Venga, vale. Bueno, digamos que lo vendré a ver aquí, para no estar cargando con él. Sí, Juan Carlos tenía... Yolanda, tú comentaste antes el esfuerzo que hay previo a la preparación por tu parte, personalmente, pero comenta algo de la magia que hay aquí cuando un día X empezáis a reuniros todos los elementos de lo que es una representación y prácticamente tenéis el reto de en 3 semanas o en 2 semanas y media o en 4, depende un poco de cada una de las obras y la situación, tenéis que llegar y levantar el telón y hacerlo. O sea, hay un reto espectacular, que es una conjunción de elementos que habéis conseguido, lo que ha comentado antes Juan, que era esa naturaleza, esa continuidad y esa atención que tú has sentido que el público la tenía y que nosotros, los que hemos estado en algunas funciones, hemos tenido ocasión de ver que el público le puede gustar más o menos, pero estaba extremadamente atento y seguía la trama de forma espectacular. Tu comentario de la magia de las 3 semanas y la levantada del telón. Pues es precisamente eso, una magia, y no siempre sucede de la misma manera y no siempre sucede de manera tan redonda y tan, digamos... Como dije antes, esta producción está como en estado de gracia porque, bueno, porque los astros se han alineado y nos hemos encontrado todos que nos entendemos magníficamente y todo pues ha salido muy bien con todas las cosas de por medio. Pues yo llegué ya enferma, he estado recuperándome durante las funciones, durante los ensayos, quiero decir, pues cada uno con sus historias, ¿no? Porque luego cada uno tiene su vida y sus problemas. Entonces... Pero digamos que en el escenario y a la hora de hacer este trabajo todos juntos, pues no, hay una conexión especial que sucede en una producción de cada 10 que uno hace, o 2, no sé. Y esta es una de ellas, tengo que decir, tengo que confesar que esta es una de esas producciones, de esas tocadas por el ángel del teatro. Perdón, a mí me impresiona siempre el esfuerzo y el trabajo que hay durante 3 semanas,
Me impresiona enormemente cuando tengo ocasión, porque tengo el lujo de poder asistir a algunos de los ensayos directamente, lo que me impresiona es el trabajo tan extraordinario de conjunción de diferentes elementos para hacer después una unidad y que la unidad sea fluida, con gente que es de lo más diverso, disperso, Sí. viene de todo el mundo, se encuentran. Tuvimos ocasión de estar con unos en un ensayo ante piano, me parece que era, creo recordar que estábamos, un conjunto que teníamos, pues al final unos empresarios que quedaron impresionados del trabajo que hacíais todos, la directora artística, el maestro y vosotros, para poder hacer posible esa fluidez. O sea, parece que es natural, ¿no? Es un esfuerzo. Es que esa es la magia del teatro en general y de la ópera en particular, porque la ópera es mucho más complicada porque hay más elementos, ¿no? Entonces, no hay un trabajo menor dentro de un teatro. Cualquiera de los trabajos que hay, de las personas que están trabajando, sea en el escenario como fuera, es importantísimo, porque esto es una máquina que tiene que funcionar y cada uno tiene que hacer el suyo. Al final los que estamos en vista somos nosotros, pero lo que hay detrás de trabajo de personas y de tiempo, cada persona puede, después, como decía antes, con su mundo encima, con sus egos, con sus problemas, con su familia, cada uno con lo suyo, porque somos también humanos con nuestras vidas, ¿no? Entonces, digamos que lo que se ve somos nosotros, pero detrás hay una cantidad de trabajo y de horas y de vida que es lo que lo hace mágico, ¿no? José, se me olvidó antes dar las gracias previamente de la idea que tuviste de poder hacer conjunción con motivo del cuadro, de unirlo. Siempre fue un sueño para nosotros poder empezar este tipo de eventos que nos parece que es básico para poder unir diferentes elementos de la cultura, dar más popularidad al museo y dar más popularidad a la maravilla que es la ópera, tenerla aquí en Oviedo, que es un lujo a nuestro alcance. Así es, qué bien, ¿no? Y enhorabuena por la idea y gracias por estar en la primera ocasión. Bueno, pues con este broche maravilloso de Juan Carlos despedimos a Yolanda. La verdad es que ha sido un auténtico placer y una suerte tenerte aquí. Hemos charlado media hora maravillosa contigo. Quedan 2 funciones. Quienes no hayan visto todavía Lucrecia Borgia, será una experiencia a todos los niveles, estética, musical, pero también de pensamiento maravillosa. Y nada, solo me queda despedir a Yolanda, desearle que vuelva más a menudo por Oviedo. De mil amores, con todo el placer del mundo. Que vuelva por Oviedo. Sé que además esta ópera ha sido una maravillosa coproducción a 4 bandas estupenda, entre Bolonia, Tenerife, la Maestranza de Sevilla, la Ópera de Oviedo. Estamos en el momento de que hay que coproducir, que hay que compartir espacios, hay que coproducir proyectos. Estáis en la línea más estupenda y muchísimas gracias por estar aquí. Y muchas gracias a ustedes por haber asistido a este encuentro. Gracias.